Estimados maestros, buen día. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo en esta materia tan interesante que es base de datos. Y bueno, aquí en base de datos, como recordamos en nuestras clases cuando obtuvimos, ¿no? La carrera o la licenciatura en ingeniería y vimos esta parte, ¿no? De la base de datos en esta cuestión de nuestra carrera en tecnologías o en sistemas computacionales. Bueno, en esta materia, maestros, vamos a volver a retomar algunos de los puntos claves de lo que es base de datos y también vamos a saber o vamos a conocer, más bien dicho, vamos a estudiar algunos sistemas manejadores de base de datos que, bueno, hoy en día en la cuestión de la innovación tecnológica y de lo que es, ¿no? La parte de la demanda del uso de datos, han salido sistemas de base de datos nuevos y que parte de esta materia las vamos a conocer y más que nada saber utilizarlas, ¿no? Unas que otras, ¿no? Porque hay varias, entonces con que sepamos manejar una o dos, con eso es suficiente para que tengamos el conocimiento previo de ver o manejar los otros sistemas de base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con nuestra unidad uno que es fundamentos de base de datos. Es nada más para volver a recordar algunos conceptos, algunos conocimientos que hemos tenido, ¿sí? Y bueno, en esta parte eh, vamos a ver esto de los fundamentos de base de datos. A ver, no sé qué le pasó. Vamos a ver, compartir de nuevo. Ok, ahí sí podemos compartir. Perfecto. Y bueno, vamos a ver esto que son los fundamentos de base de datos. Y bueno, un objetivo principal acerca de la base de datos es proporcionar a los usuarios finales una visión más abstracta de los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, un cliente que necesite revisar, por ejemplo, su CURP, ¿no? Entonces, aquí no va a haber toda la base de datos, ¿no? Va a haber un sistema en el cual le pida algunos datos para poder generar su CURP, ¿no? Entonces, esto es uno de los objetivos, ¿no? Ver como la interfaz, bueno, ya el cliente tiene que ver la interfaz para que pueda lograr leer, pueda lograr visualizar los datos que él requiere, ¿sí? Otros objetivos en la base de datos es disminuir la redundancia e inconsistencia de los datos, ¿sí? También vamos a reducir la dificultad para tener acceso a los datos y evitar el aislamiento de datos. En esta cuestión, pues siempre es fundamental tener estos objetivos, ya que cuando estamos manejando datos, es muy eficiente tener en cuenta estos objetivos, ya que podemos tener algún detalle, algún problemita con alguno de estos puntos, de estos objetivos que tenemos, ¿no? En las áreas de aplicación, en un sistema de base de datos, pues aquí tenemos un registro civil, ¿no? Eh, Ahí cuando nos dan nuestra acta de nacimiento, ¿no? De acta de matrimonio, divorcio, sí, esa parte. Las clínicas y hospitales, ¿verdad? También funcionan de esa parte. Y bueno, en esta cuestión, eh, la, la base de datos funciona de otra manera, ¿no? Bueno, obviamente en un hospital, en una clínica te hacen un registro, ¿no? Por la enfermedad que tengas o no sé, ¿verdad? Cualquier cosita de esa parte de la salud. En un centro comercial se puede decir que es un poco administrativa, un poco comercial, ¿verdad? Así de nombre, número de teléfono, porque obviamente vas a ser cliente de alguna tienda, alguna empresa, ¿no? Y bueno, en esta cuestión es
fundamental tener una base de datos para un centro comercial. Em, Vamos a ver un modelo de datos, el modelado de datos en lo que estamos viendo la base de datos, ¿sí? Esto siempre lo hemos visto, ¿verdad, Inges? Perdón, maestros. ¿Cómo modelar primero, no? ¿Cómo está la estructura para hacer la base de datos? ¿Sí? ¿Cómo va a ir cada campo de mi base de datos o cada tabla va a tener alguna relación, ¿sí? Entonces, esta parte. La arquitectura de un sistema manejador de base de datos que en esta cuestión del sistema manejador de base de datos especificamos los componentes, incluyendo la descripción funcional de cada una de las tablas o cada uno de los datos que tiene almacenada la base de datos, ¿no? También tenemos, para un sistema manejador de base de datos, tenemos interfaces externas, intérpretes de lenguaje, optimizador de consultas, motor de la base de datos, mecanismo de almacenamiento, motor de transacciones, gestión y operación del sistema manejador de base de datos. Eh, en esta cuestión tenemos los niveles de abstracción. En el externo tenemos un nivel de visión en el cual pues em, es la parte o es una parte de la base de datos que debemos de mostrar al cliente para que el cliente pueda manipular sus datos. ¿En qué aspecto? En que él pueda ingresar sus datos, él pueda ingresarse a la base de datos, como registrarse, ¿no? O volver a tener un registro en la base de datos. En el nivel conceptual es en el que describimos cuáles son los datos reales que están almacenados en las bases de datos. En esta cuestión, eh, por lo más común en una base de datos, siempre necesitamos un primer registro que identifique, ¿no? Al usuario o al quien se quiera registrar en la base de datos. Tenemos un nivel interno, nos dice que describe cómo se almacena realmente la base de datos, ¿no? Esto funciona ya a un nivel más puro de la programación, en cómo estamos almacenando, cómo capturamos esa información. Y bueno, ay, perdón, tenemos los tipos de usuarios, los inexpertos y los usuarios avanzados. Los inexpertos no son conscientes de la existencia de un sistema, bueno, perdón, aquí, maestros, es un sistema gestor de base de datos, no un sistema manejador. Es un sistema gestor de base de datos, SGBD, sistema gestor de base de datos donde acceden a programas que intentan que las operaciones sean lo más simple posible. Y los avanzados ya están familiarizados con todo ese tipo de sistemas manejadores de base de datos. Eh, Prácticamente nosotros podemos ser usuarios avanzados en el cual ya sabemos utilizar uno de estos, ¿no? Y ya podemos hasta crear una pequeña base de datos con toda su funcionalidad correcta, ¿no? Y los usuarios finales son quienes interactúan con el sistema desde estaciones de trabajo, terminales de línea, desde su teléfono, desde su computadora, ¿no? Este es en esta. Y aquí en los fundamentos de base de datos, los tipos de lenguaje, eh, vamos a utilizar lo que es SQL y MySQL. Esto funciona mucho porque la mayoría de los sistemas gestores de base de datos funcionan así. Hay otros que son no SQL, lo que es Postgre, sí, lo que es Mongo, pero también tienen parte de estos lenguajes de la base de datos. Los lenguajes de manipulación de datos nos proporcionan por los sistemas gestores de base de datos que nos permiten a nosotros, los usuarios, llevar a cabo tareas de consulta, modificación de datos. Los tópicos selectos de las bases de datos nos tiene como una idea, como un tema en específico para entender lógicamente cómo está estructurada la base de datos,
cómo mantener eh, em, ese almacenamiento en la base de datos, hacer algún tipo de consulta, hacer algún tipo de limpieza en esa base de datos. Y bueno, en esta cuestión, estimados maestros, fue parte introductoria, ¿no?, de nuestra materia de base de datos. Como les digo, vamos a todavía a aprender algunas otras cositas que posiblemente se nos olvidaron o que, por ejemplo, algunos de ustedes saben o están más sumergidos en las bases de datos y necesitamos hacer algunas otras consultas o tener algún tipo de selectores para poder modificar esas consultas, ¿no? Tener la consulta correcta para que no haya redundancias en nuestro sistema, ¿sí? Y bueno, estimados maestros, esta es nuestra unidad uno. Igual si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp privado y a la brevedad posible los atiendo. Eh, Quedo a revisión de ustedes para poder ir avanzando en en nuestra materia que les digo es muy importante.